no, tengo que poner primero la relación, Ok. porque si además pido el negocio o además pido el favor o le quiero vender o algo, va a sentir que no fui sincera, quiere aprovechar. Sí. Si vende esta persona Solamente viene por la por el motivación del dinero. Hay una vocecita que a mí me da mucho miedo en estas generaciones, que es la vocecita de la incapacidad. Estoy gastando porque es la única forma de sentir que puedo tener poder, que puedo llenar vacíos, Y si es que puedo entretenido. sentirme con valor. Somos papás tan traumados que les queremos dar lo que nosotros no tuvimos, que les estamos quitando algo más importante, que es la capacidad de resolver. Los estamos haciendo adictos a la dopamina. Totalmente. E insatisfechos permanentes. Ser un kidult a lo mejor implica esta negación del adulto, ¿no? No quiero crecer. Yo soy Ana Mar Orihuela. Si quieres aprender a mirarte con amor y aceptación, este podcast es para ti. Vitaminas de Ana Mar para amar. Me encuentro en éxtasis. Bienvenidos a este capítulo de Vitaminas de Ana Mar para amar. Y en verdad siento que estoy en éxtasis porque estoy muy contenta, agradecida por la vida, con la vida, por tener amigas que admiro. Mi invitada de hoy es de las mujeres, si no es que quizá la mujer más inteligente que conozco. Le gira la ardilla bien cañón, siempre está haciendo 20,000 cosas. Me moría por entrevistarla porque de verdad quiero hacerle preguntas de qué onda con varias cosas. Experta en finanzas, ya se presentará Sofía Macías del Pequeño Pseudo Capitalista. Bienvenida. Amiga querida, no saben ustedes lo que ha pasado fuera de cámaras hasta este momento y lo que está por pasar, pero bueno, se va a poner bien. De entrada es la primera invitada que tenemos con un tequilita. Dije, oye amiga, pues ya llevas muchos podcasts, te ves muy estresada. Totalmente. Yo lo hago por ti, amiga. Y saben que yo les diría, vayan por su tequilita, póngale pausa, váyanse por su tequilita, porque vamos a encuerar a Sofía. Ya de plano, otra fuente de ingresos, OnlyFans. OnlyFans. Y la vamos a encuerar a ver qué onda con su vida, qué onda con ella. Así que bienvenida. Gracias yo por creo darte el que, tiempo. como dicen, las risas no van a faltar porque nosotros intentamos ser personas serias. Sí, pero creo que normales. no lo intentamos lo suficiente. No, y menos juntas. No. Podríamos ser más personas normales separadas. Exacto. Pero yo la veo y ya no puedo parar ni de reír. O sea, es como si mi adolescente, o quizá, no sé si, yo creo que es más mi adolescente, o mi niña quizá, ¿no? Vamos a echar relajo, nos reímos. Es que creo que tú y yo nos conocimos en un momento muy bonito y luego las coincidencias de la vida nos han llevado a que como hay amigas para todo, hay amigas con las que puedes compartir diferentes cosas, ¿no? Sí. El desarrollo profesional, porque Ana Mar y yo nos conocimos en la camionetita que nos estaba llevando a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí. Entonces esa plática estuvo padrísima. Luego nos conocimos más en cenas con nuestro queridísimo editor David García contando, él de chismoso contando intimidades. Ahí nosotros todavía no teníamos nada que ver. Y luego la vida nos ha juntado de formas muy interesantes. Entonces, sí. De verdad creo que desde que nos conocimos siempre hubo un match muy padre. A mí tu tema siempre me ha parecido súper valioso. Creo que todos los seres humanos tenemos que tener una conexión con nuestras emociones porque hasta en el dinero tiene que ver. Sí. Pero justo acabamos de ir a un desayuno del Bien Fest y nos salió la carta de la diversión. ¿Sí? Sacaron un como tarot, no sé qué, y nos salió la carta de la diversión. Sí, siempre hay un gozo de encontrarnos. Y de verdad sí, admiro muchísimo porque siento que siempre estás pensando en 1000 cosas, Sofía. Siempre traes 1000 proyectos. Estamos en un grupo luminoso que además fue una idea de 3 mujeres brillantes, entre ellas tú, que es Inmodestia, de mujeres de verdad que están haciendo cosas que a veces yo digo, wow, de todas las edades, ¿no? O sea, en realidad las Inmodestia en general son jóvenes. Hay de todo, o sea, este grupo justamente que el único requisito de admisión es que te invite a alguien que admires, y yo invité a Ana Mar, justamente al grupo. Las más chavitas de Sin Modestia tienen 20 y poquitos. Sí. O sea, son chavas emprendedoras que salieron de la carrera hace muy poco y que son buenasas en lo que hacen y tienen Sin Modestias de 60 y tantos, porque yo creo que en todas las edades de la vida puedes aportar algo. Tienes diferentes niveles de energía, sabiduría, tiempo, o sea, como quererte aventar a las cosas. Entonces creo que eso es lo que ayuda mucho y creo que algo muy interesante es que es un grupo donde no es de un gremio, ¿no? Porque,
cuando vas con las, no sé, puras Financieras arquitectas, puras o financieras, psicólogas o puras abogadas. psicólogas, como que mucho nos detiene el tema de que como hacemos lo mismo, entonces, ay, queremos aparecer como que, ¿cómo te va? Uy, ganando como siempre, ¿no? No Sí. hay esta vulnerabilidad y a Ujú. veces tampoco esta generosidad porque, ay, ¿cómo le vas a dar a tu competencia el secreto básico? Pero Ujú. cuando hay gente de todo, primero se pueden ver las cosas desde otras ópticas que tú no habías considerado Sí, y creo que hay muchísimo más generosidad y vulnerabilidad. totalmente. Entonces, Es un grupo muy luminoso, muy generoso, muy sororo en verdad, porque a veces siento la sororidad como una bonita idea claro. que nos cuesta trabajo realmente llevar a la práctica, enfrentarnos con nuestros propios demonios que nos hacen ser competitivas o medirnos o O con compararnos malos recuerdos, ¿no? O sea, yo sí o con tengo la malos recuerdos. historia de una chava que era muy mi amiga que en quinto primaria se robó mi diario, ¿no? Ya, Y yo traumada, pero al mismo tiempo también tengo otras muchas amigas sí, que han sido generosísimas conmigo en todos los momentos. sí, Y yo creo que al final, si los hombres existe el club de golf, ¿por qué no puede existir el club de las mujeres que también se juntan, ¿no? sí. Y me da mucha risa que cada vez que hablan de Sin Modestia, todo el mundo así como, ay, invítenme. Mira, esto tiene que partir de una red de confianza. Entonces, Sí, mi mejor consejo para esto es, también haz tu red de confianza. sí. Y a lo mejor la persona a la que vas invitando, o sea, porque nosotros empezamos siendo 6, Mm. no es una persona que conozcas de años. O sea, yo justo cuando empezó Sin Modestia, yo a Pamela Cerdeira la conocía de muchos años porque me había entrevistado por mi libro, pero no éramos Ah, amigas. ah, Pero era una persona que yo decía, ¿cómo me gustaría que fuera mi amiga? Es brillante, es profesional, se prepara antes de las entrevistas, súper, súper, súper aguda para sus preguntas. Como que yo la veía y decía, es la persona más profesional que conozco, o sea, porque mm, todo lo hacía muy bien, ¿no? O sí, sea, como que se veía que le echaba, ¿no? sí, Entonces, a veces no tiene que ser tu amiga del alma sí, para hacer una relación en proceso y sí, una relación que si parte de la generosidad de tu ujú, lado y de la otra persona, sí. bueno, eso no se suma, se multiplica, se exponencia. Totalmente, se exponencia. Creo que lo importante es hacer red, es generar vínculos, es apoyarnos unas a las otras, es sobre todo también esta posición de honestidad, ¿no? Porque yo jamás, por ejemplo, yo nunca entré a Sin Modestia pensando en que voy a hacer un negocio. A mí me caen Amiga, re muy bien. mal, Yo muy mal. Eso me pasa siempre. Eso me pasa siempre. Ese es un gran tabú y luego lo platicamos. Totalmente, Pero porque ¿por qué las mujeres tenemos ese trauma? Ahorita lo platicamos. Tú me dices tu visión y yo te digo la mía. totalmente, porque yo, a ver, yo siempre, para mí lo primero es el vínculo antes que el negocio. Y yo voy a ir, yo siempre voy a eso y después digo, chin, se me fue la patrocinio, se me fue decir esto, aquello. Pero yo lo pienso un poco al revés. Ok, Yo digo, o sea, si yo de chiquita, ¿qué quiero ser de grande? Y yo 4 años, rica millonaria. Eso le decía a mi mamá, que eso ok, quería ser de grande. ok, ¿No? ok. Ya después, o sea, obviamente. Oye, tú y yo ya nos arrancamos, a ver, vamos pero bueno, por orden. pero ahorita que regresemos a ese orden, nada más, Ajá, qué mejor cosa, o sea, porque las mujeres tenemos esta idea de, no, tengo que poner primero la relación, ok. porque si además pido el negocio o además pido el favor o le quiero vender o algo, Mm, va a sentir que no fui sincera, ok. que no era un tema de relación, sino era puro interés. Pero yo lo veo al revés. Ya. Amiga, yo creo que tú y yo seamos millonarias. Sí. Entonces, vamos a hacer el negocio, vamos a ver cómo lo que tú haces me suma a mí, cómo lo que yo hago te suma a ti. Y Sí. si lo podemos hacer juntas en otro lado y tener una colaboración y que las dos ganemos, pues oye, si no, ¿cómo nos vamos a ir de viejitas juntas a los cruceros a pasarla Exactamente, bien a en Las nuestro Vegas. retiro? Ajá, exacto. Ok, claro. ¿No? Puede ser, ahora que lo dices, estoy pensando que puede ser un sesgo de lo femenino, como de que no deberías de estar no deberías de estar buscando negocio ni tener como una agenda de beneficio económico, sino Es que más bien realmente. creemos que es O y es I. Ok, O sea, o somos amigas o hacemos negocios. ok. O te quiero y me parece que eres una persona valiosa y te quiero cuidar y me acerco a ti porque valoro quién eres, o voy solo por el interés. Pero ¿por qué no pensamos el I? Te quiero Ujú. tanto que Claro. además quiero que generes mayores beneficios, porque genere. también vemos el dinero como, si hace negocio, esta persona se quiere aprovechar. Sí. Si vende, esta persona Solamente viene por la por el motivación dinero, del dinero. pero cuando yo te estoy vendiendo, te estoy recomendando algo desde el punto de vista de, yo sé que tú lo necesitas. Ejemplo,
amiga, de verdad, vamos a empezar a pensar en tu ahorro para el retiro, Sí. porque si no, pues yo no quiero que estés mal en el futuro. Y es algo que sí necesitas y que sí me puede dar un beneficio a mí si yo tengo Sí. algún tipo de relación con ese tema, Sí. pero que no es necesariamente que ni la venta sea mala ni la relación. Justo estaba platicando con Marion Cortin hace unos días, que ella se dedica mucho al tema del arte, la creatividad y demás, y ella me estaba contando de un libro de cómo todos estos rollos del dinero también vienen muy, muy de atrás, porque en la tradición judeocristiana pues estaba la caja grande, que es la que manejan los hombres, y la caja chica, que es la de las mujeres, ¿no? Entonces nosotros el dinerito y ellos el dinerote, ¿no? Y al mismo tiempo estaban estos arquetipos que aunque ya han cambiado, pues definitivamente seguimos teniendo en nuestra cabezota, ¿no? Que estaba la Virgen María, pura, santa, etcétera, y María Magdalena, que era la mujer de la vida pública Sí. y que era, pues, prostituta en la interpretación del pasado, ¿no? Ya se ha Ajá. resignificado, pero entonces, claro, si tú sales a chambear, eso es sucio, ¿no? O Sí. si tú tocas el dinero, eso es sucio, eso va contra arquetipos de género, pero la verdad esas son construcciones que Sí. nosotros nos creamos, pero Sí. no necesariamente te va a cambiar forzosamente la energía. O sea, creo que es chistoso porque a mí me encanta el tema de la lana, me fascina, por eso me dedico a él, me encanta platicarle a la gente del tema de la lana, me encanta negociar, me encanta hacer ideas de negocios. Si alguien tiene una idea, a mí me encanta aportarle a su idea, o sea, sí. Sí. Y al mismo tiempo, soy una persona con, pues, muy femenina en muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. O sea, Sí. soy Mamá. mamá súper Esposa. apapachona. No hay nada que me haga más feliz que un grupo de mujeres, que un grupo de amigas. O sea, justo el año pasado mi meta así que más quería, o sea, que la planeé el año pasado y la hice este año, era irme de viaje 5 días con mi mamá, mi madrina y mi tía favorita. Y fueron los 5 días de pijamada interminable, más deliciosos. Yo ¡Qué las invité, hermoso! lo superplaneamos, presupuestamos, porque óigame, no, tampoco para que me Claro. desfalquen, ¿verdad? Claro, claro. No se trata de no poder pagar la renta después. Exacto, no se trata de irse a la bancarrota por los gustitos, se trata de tener fondo para los placeres. Exacto. Entonces, toda esta planeación y todo esto tenía que ver porque con que yo, una de las cosas que más he disfrutado en la vida es el tiempo con otras mujeres. Y también amo y adoro a mi esposo, me llevo súper bien con mis amigos hombres, tengo muchos amigos hombres, mi hermano es de las personas que más adoro, más divertidas, más nos boleamos mutuamente. La vida no me dio una hija, que yo era lo que pensaba que iba a tener. Okay. O sea, de hecho, cuando nació el mini pig, yo estaba traumadísima porque yo estaba súper traumada, Ana Mar, porque yo decía, híjole, yo pues era la niña del vestido de las crinolinas, ¿no? Sí. De hecho, mi trauma de infancia, bueno, pubertad, es que yo quería medio interactuar con mis primos bárbaros y mi hermano bárbaro, y me subían a una avalancha con mi vestido de crinolinas, y se enredó el vestido. Se rompía, se ensuciaba. Y se acabó el encanto. O sea, no me volvieron a gustar las avalanchas nunca más porque, ¿no? Y justo, o sea, ese tipo de cosas, a mí no me gusta ensuciarme, no me gusta jugar luchitas, nada de esas cosas así medio... Soy como la del anuncio de Maruchan de como trogloditas, parecen como trogloditas, así. Entonces, cuando iban a hacer el mini pig, o sea, más bien cuando yo estaba en el proceso de embarazarme, primero decía, chino, ojalá sea hija, porque si no, ¿cómo le voy a hacer? Y ya después dije, bueno, si es niño, tendrá a su papá y a su tío tróglada que jueguen cosas trógladas con él. Yo me sentaré a hacer rompecabezas, a jugar con los peluches al veterinario, que es a lo que jugamos, a la tiendita, a hablarle de inversiones, porque evidentemente, aunque es una pulga de 4 años, hablamos de las inversiones. El otro día se enojó con una niña que le dijo bebé en el parque y me dice, ya sé qué le voy a decir a Sofía, porque también se llama Sofía. Y yo, ¿qué? ¿Sabes qué es una inversión? No, pues tú eres la bebé. Ok, ya todo instruido. Tú eres la bebé. Mini pig, absolutamente ganado. Sí, no, pero yo creo que esa parte no tendríamos por qué pensar que el dinero tiene género. Fíjate que empezamos un tema que no pensamos del que íbamos a hablar, pero me parece tan interesante, que profundicemos porque, o sea, en realidad creo que
en esta idea que tenemos, en estas creencias donde no sabemos cuidarnos a nosotras mismas, no sabemos generar una abundancia, un ahorro. O sea, a mí hoy todavía mucha gente me dice, Ana Mar, qué impresionante que tú tengas tu casa, la pagas tú, tu coche la pagas tú, tengas tu ahorro, lo pagas tú generes tu dinero. Qué impresionante. O sea, eso está en ventaja en relación. Hola. Soy Doña Bobotes. O sea, en realidad te da una libertad indescriptible que o sea, Cambian las reglas de una relación. Cambian las reglas de la vida. De la vida. Yo, la verdad es que mi acercamiento al dinero, o sea, mi primera... Yo iba a ir por ahí. O sea, ¿qué onda con el dinero en tu vida? Pues mi primera meta financiera fue tener el dinero suficiente ahorrado para no tener que trabajar en algo que no me gustara. Ok. Yo empecé mi vida financiera y mi vida de chamba. Bueno, mi primera vida de chamba fue más el emprendimiento, curiosamente. O sea, no me daban trabajo cuando yo tenía como 16 años en el verano. Y entonces, pasando por una casa de cultura, fui a preguntar si me daban chance de dar un curso de verano. Bueno, o más bien si ellos tenían curso de verano y me dijeron que no, pero que se les llevaba una propuesta. Yo era una mocosa de 15 años y mis asistentes eran otra amiga mía de la misma edad y mi hermano de 13 y el niño más grande que cuidábamos tenía 11. Okay. O sea, realmente no sé. Los papás creo que estaban muy desesperados y dijeron, mira, ya déjalos con ellos. Esperemos que no se mueran, ¿no? Total, pero no me lo puedo quedar en la casa. Exactamente, entonces, hagan lo que sea. Hagan lo que sea, pero manténganlo vivo. Ajá, exacto. Pero después estuve en la parte del periodismo y sí me gustaba. O sea, tú estudiaste periodismo. Yo estudié primero periodismo, después hice un MBA, una maestría en administración de negocios. Okay. Pero la mayoría de las cosas que sé de dinero las aprendí en el periodismo, porque yo entrevistaba a gente, o sea, yo hacía periodismo financiero. Ahí aprendí un poco, pero justo, aunque me gustaba mucho el periódico, había muchas grillas, mucha política, muchas cosas para las que yo ahí sí me declaro incompetente. Y yo pensaba, yo no quiero quedarme aquí toda la vida porque no pueda renunciar por temas de lana. Y la verdad es que para mi edad, yo tenía 20 y poquitos años y era editora de portada del periódico. O sea, era un cargo que había gente que tenía 10 años o 15 años más que yo que querían. Sí. Y pues al final, aunque era muy buen trabajo, pues bueno, las circunstancias externas de repente fueron complicadas, se vendió el periódico. Y entonces para mí el tema, y hubo muchas grillas en la parte de esto, y para mí el tema de la libertad siempre fue muy importante. Evidentemente todo el mundo va cargando con su pasado, ¿no? Y yo vengo de una casa donde mi papá era muy bueno con la lana, o sea, porque era ingeniero químico, muy numérico, después se dedicó a temas de finanzas, primero de evaluación de proyectos, que sería lo que ahorita es el Venture Capital, y después fue director financiero de varios negocios, pero era un cuate no codo, codísimo, Ana Mar. Que justamente es el extremo enfermo de las finanzas. O sea, tú no puedes ser ni viva la vida así de, ay, lo bailado nadie me lo quita. Claro. Ni agarradísima, que nunca gastes pensando siempre en el futuro. Carencia. O siempre en el, ay, no, siempre tenemos que ahorrar. Porque las finanzas tienen fases y etapas y unas buenas finanzas te tienen que dar lo suficiente o la organización te tiene que dar lo suficiente para vivir bien en el presente sin hipotecar tu futuro. Claro. El problema es que nos vamos a cualquiera de los dos extremos. Sí. Y te quiero interrumpir porque me parece algo interesante. Cómo yo siempre pienso en que nuestra familia es el origen de todo, ¿no? Y cómo muy probablemente tu papá venía de una realidad de carencia económica donde él, me imagino, ¿no? Pudo hacer un poco más de abundancia, pero con una mentalidad de carencia o cómo estaba Sí, eso venían ahí? de una familia muy rara, donde mi abuela paterna era hija de un cuate que, o sea, yo le tendría que haber dado 8 librazos, porque era un desastre, porque era el abuelito Erasmo decía que hay que vestirse con como se debe, aunque se deba con lo que se vista. Que era un cuate que... Eso decía mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? O sea, era lo bailado, nadie me lo quita, versión extrema. Él hizo una fortuna con tequila durante la Revolución y luego la perdió. Ya no tenía esa fortuna, pero a mi abuela nunca se le quitó esa parte como de señora nice. Que ella, mi abuelo sí venía de una realidad
pues muy dura. Él se quedó huérfano a los 6 añitos, Mm. venían de Aguascalientes, su papá trabajaba en el telégrafo y yo creo que, pues, pobre, se volvió a casar, pero pues su madrastra no sé si tuvo realmente ese amor materno con él. Y venía de una familia muy dura, donde no se hablaba de emociones, donde él fue médico, fue cardiólogo, fue de los primeros cardiólogos en México, pero también, pues sí, no venía de esa familia tan acomodada y él era codo, pero codísimo, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda que mi abuela con lo del gasto tenía la típica cuenta de todas las mujeres dependientes económicamente que iba haciendo los ahorritos, pero los hacían amar para arreglar la casa. O sea, la casa siempre está impecable, pintada, cortinas, no sé qué. Y el consultorio de mi abuelo, porque mi abuelo llegó un momento en el que el techo se le iba a caer en la cabeza. Lo mal que estaba, que son los ahorros malentendidos, ¿no? Decir, no gasto en esto, pues sí, pues te va a caer un día en la cabeza. Y se acabó el trabajo. Y se acabó el trabajo y la persona y el consultorio y todo, ¿no? Entonces, bueno, como que creo que mi papá también creció un poco en esa dualidad. Y él probablemente también vivió una realidad un poco distinta a la mía. O sea, cuando él era un adulto joven, pues vinieron las grandes devaluaciones en México y pues él siempre tenía miedo de qué iba a pasar en el futuro. Y al mismo tiempo, pues sí, o sea, como que era una persona, o sea, al final el dinero tiene dos habilidades muy distintas, generarlo y mantener esa riqueza. Y hay personas que son muy emprendedoras. Son muy diferentes las habilidades. Y cero pueden administrar o mantener ese dinero. Y hay gente que es muy buena administrada, pero no es tan creativa para la parte administradora. O sea, de hecho, por ejemplo, los grandes billonarios son mejores en mantener el dinero que en generarlo. Órale. O sea, Warren Buffett, que es uno de los grandes inversionistas que todavía están vivos, tiene 90 y cachito años, pero él empezó a invertir a los 10 años, o sea, imagínate, 10 años de edad, estaba cañón. Y a los 6 años empezó su primer emprendimiento de chicles, ¿no? Entonces sí, la verdad, un cuate bastante visionario. Sí. Era un cuate que no gastaba mucho, o sea, sí era más bien codito, o sea, como que en general sigue haciéndolo. O sea, hasta hace pocos años desayunaba en McDonald's, el McTrio más baratito. Órale. O sea, la cosa que tenía que... Y tenía un Cadillac que no cambió por 10 años y su casa en Omaha muchísimos años fue la misma. O sea, realmente no era una persona que disfrutara tanto del gastar, sino de este marcador mental de va creciendo el dinero. Pero yo creo que, salvo que quieras ser Warren Buffett o salvo que quieras acabar en la quiebra, necesitas llegar a un equilibrio en las cosas. A ver, dime algo. O sea, veo que entonces el dinero en tu sistema familiar, el tema de dinero, de generarlo, de perderlo, de conservarlo, es un tema. O sea, siempre o sea, digamos, a lo mejor a diferencia de otras casas donde nunca se ha hablado de dinero, en mi casa se había hablado de dinero. Y a lo mejor hables bien o mal, el hecho de que ya hables es una ventaja. Sí, claro. Porque creo que no hay nada peor que tener un tabú y que no se nombre. Yo con mi hijo soy muy vocal de los temas que me importan, ¿no? O sea, por ejemplo, los temas del dinero, los temas de las emociones, los temas del saber pedir perdón o reconocer los errores, el hacerse responsable. O sea, de esas cosas yo lo hablo con él y lo hablo desde que era una pulguita que a lo mejor no lo entendía, pero a lo largo de la vida lo va entendiendo. Entonces creo que para mí, mi papá me empezó a hablar de inversiones cuando yo era muy chica. Él fue el que te empezó a hablar de inversiones. Sí, solo que yo no le hacía caso. O sea, te dejó el chip ahí para un día te va a servir, hija. Que a lo mejor si tú eres papá o mamá, eso es algo bueno, que lo pienses. Muchas de las cosas que les quieres enseñar a tus hijos no las van a aprender cuando tú quieras, las van a aprender cuando ellos quieran. Sí, totalmente. Entonces, mi papá hablaba de sus inversiones. Mi papá, por ejemplo, yo soy totalera y no hay nada en la vida que me dé más coraje que cuando se me llega a ir a una fecha de corte de pago, que ahí tip, si su banco les permite domiciliar aunque sea el pago mínimo, así no les cobran la comisión por pago tardío y todavía tienen unos días para completar el pago por si se les fue. Entonces ese es un buen tip para quien anda en la luna. No todos los bancos lo permiten, eso también hay que hay que ver cuál es el banco que tienen, entonces eso también es importante. Pero mi papá, por ejemplo, nos llevaba al banco con él a pagar su tarjeta. Como lo veíamos, a mi hermano y a mí no se nos ocurre dejar un saldo en la tarjeta jamás. Claro. Eso no se hace. Claro. O sea, se paga la tarjeta cuando se tiene que pagar. La tarjeta no es para darte gustitos. La tarjeta es para financiarte, hacer tus gastos, ganar puntos, ¿no? Si quieres. Exacto. Pero no es para darte un estilo de vida que no puedes pagar, por ejemplo. No es un fondo de emergencias, porque hay familias donde se cree eso, yo tengo la tarjeta como fondo de emergencias. Sí. Es que pienso que quizá uno normaliza los ambientes, Sofía. Claro. Porque te voy a decir, yo, por ejemplo, en mi vida, a nadie me ha hablado de inversión.
en mi vida. O sea, me parece que tu papá, justo en esta idea de hablarte de inversión y como estar muy en el tema, después tú te vas al final, periodista, pero al final al área de Financiero. finanzas. ¿Y en qué momento llega el pequeño cerdo capitalista? Pues otra de las cosas que yo siempre había querido hacer, y eso creo que ha sido un romance eterno, es con las palabras. Ok. O sea, todos los niños, pues de repente tienen alguna curiosidad de escribir y ¿no? Y van haciendo letritas. Mi mamá dice que yo era obsesiva. Y yo le decía, ¿esto dice algo? ¿Esto dice algo? O sea, hasta que en algún momento pude escribir una Ay, qué palabra que decía algo. lindo. Ajá. Y me la pasaba escribiendo canciones cuando era chiquita y escribiendo Sí, cuentos y obras sí. de Sí, porque tú eres teatro. hiperhistriónica, ¿no? Probablemente me Yo volví, creo que no sí. sé, pero O será que así somos, yo siempre sí. te veo así, como histriónica y totalmente expresiva y extrovertida. Es extrovertida y sociable siempre. O Sí. sea, en general hay una parte de mi familia, o la mayor parte de mi familia, porque en eso hasta mi papá también era así, pero a mi mamá no se le puede dejar en la cola de las tortillas sin que salga con 5 amigos, ¿no? Ok. A mi hermano lo puedes llevar a una fiesta de desconocidos y termina conociendo más gente que tú, que eras el invitado. Entonces, sí somos gente muy extrovertida y muy así. Pero sí, yo me encantaba escribir. Nunca pensé que iba a ser específicamente finanzas. Yo al principio escribía ficción, pero, y bendito Dios, no vio la luz porque era horrible. Sí. Lo hacía muy mal. Entonces, qué bueno que no. Pero justo sí, el tema de escribir, para mí, cuando empecé a trabajar en el periódico, es chistoso cómo los villanos de tu vida, cuando los ves en retrospectiva, no lo son. Me encanta esto que dices. Tuve una editora que era mala de Malolandia. O sea, al principio cuando llegué, sí era una jefa que me adoptó, pero era una mujer de las generaciones anteriores donde había un solo lugar para una mujer y había que pelear a muerte por él, y todas las demás que llegaban, mira, Y derechazo, tenías ¿no? que ser una perraza para... Para poder subir porque solo había un lugar. Ahora es al revés, pues mira, vamos juntos y nos abrimos paso en barricada, ¿no? O sea, vamos Sí, juntas. sí. Ese es como un poquito el cambio, creo que de paradigma generacional. Entonces, mi editora mala de Malolandia al principio me enseñó muchas cosas, pero me empecé a ir mucho a portada en El Economista. Y entonces esta empezó a hacer sus elucubraciones malignas. Seguro le está echando las carnes al jefe, ¿no? Casi, casi al jefe de ella, no porque ella era mi jefa. Yo no sé por qué te dan las portadas, pues porque eran temas nuevos, refrescantes, que no se habían tratado en el periódico, que causaban interés, que causaban risa. Y entonces en algún momento yo ya estaba a punto de renunciar porque esta mujer me acosaba, me traía, mira, aquí con el pie aquí. Sí. Y me acuerdo que llegué llorando justo con el que me había recomendado para esa posición, porque yo, primero en El Economista, yo venía de ser reportera de una revista de seguros que se llama El Asegurador, y había una vacante que un maestro me pasó a mí de becaria, que era un paso un poco para abajo, pero dije, bueno, pero es un medio más grande. Entonces fui era becaria de Valores y Dinero, me entrevistó José Manuel Herrera, que era el editor, y entonces él me dijo, mira, me encantaría darte este trabajo, pero la verdad es que tú ya pasaste ese punto, tú ya no puedes ser becaria. Entonces ahí está este otro trabajo de coeditora de finanzas personales, y yo voy a seguir buscando becaria. Entonces fui con José Manuel y le dije, mira, te agradezco muchísimo la oportunidad, te agradezco muchísimo esto, pero ya no puedo, o sea, yo no podía más. Me dice, dame chance. Y entonces movió hilos, hizo cosas y al final acabé de reportera en esa sección. Y después cuando él lo nombraron director editorial, me hizo editora de portada. Pero justamente en este inter yo dejé de escribir de finanzas personales, que era lo que realmente me gustaba. Empecé a colaborar en Expansión, hice un reportaje sobre blogs, un blog que se llamaba Mi Blog es mi agente, y era gente que había conseguido trabajos, emprendimientos o cosas a través de un blog. En 2008, cuando, mira, no existía ni Instagram, o sea, para que empecemos, ya deja tu TikTok, ¿no? Sí. No, bueno. Bueno, o sea, creo que solo estaba Twitter, High Five, que es ya de la prehistoria de las redes, y probablemente Facebook sí, no sé, Facebook es un poco posterior, esa parte no la sé. Pero entonces yo, como que vi que esta gente se podía comunicar con gente que también le interesaba lo que ellos hacían a través de los blogs. Y entonces entrevisté a una chava que justo se llamaba Plaqueta, que todas sus chambas las había conseguido porque la gente había visto lo que ella escribía en su blog, que era como, literal, era un diario de su vida, pero era muy chistosa. Y la contrataban para agencias de publicidad. Entonces dije, bueno, pues si ya no puedo escribir de finanzas personales, voy a abrir mi blog. Y así surgió el blog del Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Y el nombre de dónde?
pues eso es un Es que es una insulto que se genialidad. convirtió en un halago. Sí. Una amiga justo le estaba diciendo en una fiesta de periodistas, Ale, tienes que ahorrar, es que si ahorita que estás ganando dinero, porque ella ya era reportera y todos los demás éramos como que casi becarios, y ella era más chava que nosotros. Si ya estás ganando dinero y nunca te alcanza, digo, sigue sin alcanzarle. Pero en su momento Eso ya sí, es un patrón eso ya, de eso, las heridas de sí, la sí, infancia. exacto, exacto. Puede ser. Ya me vas a contar cuál es la herida de siempre ser un manirroto con el dinero. Exactamente. Pero entonces le dije, si ahorita no te alcanza y tienes esa chamba, ¿qué vas a hacer cuando tengas que pagar renta, hipoteca, o si llegas a tener hijos, tengas hijos? Ahorita vives con tus papás. Entonces ella como que me la quiso voltear y me dijo, bueno, pero tú, ¿en qué ahorras? O sea, ahorras y luego, ¿qué haces con ese dinero? Yo le dije, bueno, tengo un pequeño fondo de inversión y parte de este fondo de inversión está en la bolsa. Teníamos 20 y poquitos. Me volteé a ver con una cara entre de sorpresa y desprecio y me dijo, eres una pequeña capitalista. Y me dio mucha risa y yo dije, claro, este es el prejuicio de los cerdos capitalistas. El dinero es sucio, el dinero es para gente gacha, interesada, horrenda. Sí, superficial, materialista. Y yo no te pido que seas un gran cerdo capitalista, pero soy uno pequeño para que no te agrandes su puerquito. Claro. O sea, que aprendas sobre dinero, que aprendas a aprovechar lo que tú produces, que aprendas a ver oportunidades, porque de verdad yo conozco tantas personas que hacen lo mismo y una gana 5 pesos y la otra 5 millones, sí, que no tiene a veces que ver con la cantidad de dinero que hay en el mundo, sino la capacidad que tú tienes de verlo. Por eso nos tenemos que educar en temas de dinero, porque si tú no te educas en temas de dinero, no puedes ver oportunidades. Sí. Es muy difícil que veas cómo generar más. Sí, sí. Acabas de decir algo que me parece importantísimo. O sea, en realidad, nuestra capacidad de ver el dinero, está muy en relación a nuestros paradigmas y a nuestros esquemas, ¿no? Es un poco como empezó esta conversación. A ver, pero cuéntame tú de las heridas, o sea, ¿cuáles? Porque yo tengo mucha curiosidad y los que nos están viendo también. Perdóname, pero tú eres invitada. No, ay, pero mira, ¿qué tanto es tantito, amiguita? Mira, salud. Es que a mí me parece apasionante el tema del dinero y el amor propio y el merecimiento y la carencia, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, estábamos hablando de alguien que gasta a lo loco. Por ejemplo, de alguien que gasta a lo loco, que en realidad puede ser desde muchos lugares, ¿no? Pero puede ser una incapacidad de quedarte, de conservar, de conectarte. Y hay unos sesgos muy interesantes en esa parte que dices, porque hay gente que, o sea, todos tenemos como una especie de número de cuánto tendríamos que ganar. Y mientras tú no amplías esa parte, cada vez que ganas más que eso, te saboteas. Sí, es amenazante. Y te endeudas, o lo regalas, o tomas una mala decisión, o caes en un fraude, o sea, es muy loco eso. Porque además el dinero tiene un simbolismo. Puede ser confianza, puede ser conflicto, puede ser amor, puede ser, no sé, miedo. O sea, seguridad, mucha gente seguridad. Mucha gente también lo asocia con gozo, ¿no? O sea, que no te puedes divertir si no estás gastando mucho. Digo, yo le doy mucho ese significado, ¿no? El de libertad, pero el otro día justo platicaba con un chavo y yo también le decía, porque me decía, sí, yo lo que quiero es libertad financiera y libertad de tiempo. Le digo, ¿pero eso qué significaría? Bueno, poderme levantar y hacer lo que yo quiera con mi día. Y le pregunté, ¿y por qué no lo puedes hacer ahorita? O sea, ¿de verdad tiene que ver con el dinero? Sí. ¿O con qué tiene que ver que no puedas hacer lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? Sí. Y a veces el rascarle ayuda muchísimo. Sí. Pero, y los que, por ejemplo, son marrísimos, ¿tú con qué crees que es esa herida? A ver, pienso que el dinero depende del significado, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, a lo mejor para mí tiene que ver con mi padre. Okay. Y entonces yo no porque mi padre era el representante de la abundancia, era el representante del dinero, de la seguridad del dinero. Entonces, habría que analizar, ¿no? Yo no creo que pueda ser como muy general, pero sí, o sea, yo creo que lo primero que tendríamos que ver, ¿qué significados tiene el dinero? Hay que nos pongan en los comentarios de este video, ¿qué significa el dinero para ti? ¿Qué significa? Porque además, para muchos significa, por ejemplo, una amiga, para ella ser autosuficiente y generadora económicamente significaba abandono, porque entonces ya su papá no le iba a dar, su pareja no le iba a dar, porque entonces ya no iba a tener afecto. Que eso es muy chistoso porque mi mamá me decía, y yo ahí veía mucho las divisiones del dinero, ¿no? Porque yo le decía a mi mamá, a ver, lo que yo vi en tu historia
es que uno necesita ser independiente económico. Y mi Sí. mamá, cuando yo estaba en la universidad, siempre estaba traumada con mis decisiones de pareja. Ok. Y siempre me decía, pero es que fulanito o fulanito no te va a poder mantener. Y yo, a ver, mamá, yo voy a ser mi hombre rico. O sea, yo ¿así no le decías? necesito que nadie me ¿Así mantenga. decías? Ajá. Wow. Sí, o sea, yo le decía, a ver, yo no necesito que nadie me Yo voy a mantenga. ser Le mi dije, hombre a lo rico. mejor yo acabo manteniendo. Tampoco ha pasado eso, ¿no? Sí, sí, sí. En nuestra casa somos equivalentes, pero, o Sí. sea, tenemos las cosas Equitativos, sí. somos equitativos en la casa en cómo administramos las cosas. Pero yo como que justo, a lo mejor, como dices tú, o sea, a veces las heridas te llevan, cuando las sanas, algo bueno, porque para mí, ver lo que había pasado a mi mamá Sí, me hacía tener pánico a ser dependiente económica. claro. Y también entiendo que es otra generación, Sí. que tengo muchas herramientas. O sea, a mí fue muy chistoso cómo me reconcilié con muchas cosas que habían pasado Sí. cuando fui mamá, porque yo siempre tuve, yo fui siempre tan independiente. Esa es como una de las cosas, una marca de la casa. Yo solo, desde pulguita y a la fecha, ¿no? Mi hermano me mandó un meme que me dio mucha risa, que decía, era de los signos, ¿no? Entonces ponía Virgo, y entonces es un Game Boy que se cambia las pilas solo. Tú eres Virgo. Y justo dice, hermana, ¿no? O sea, Ok. y me dio mucha risa, pero Sí. justo yo un poco lo que le decía a mi mamá es que para mí era tan fuerte lo que yo había visto que ella había vivido, Ujú, que para mí ni siquiera una opción, ujú. No era negociable. no era negociable buscar una pareja para tener esa seguridad económica, porque o Mm, implicaba sufrimiento o implicaba dependencia. Sí, Entonces yo me quería conectar con alguien desde otro lugar, Sí. ¿no? Y justo, o sea, en todo, creo que en el trabajo, la independencia para mí ha sido importante. Entonces, por eso también es importante tener ese fondito sí. de la libertad laboral. Sí, Si odias tu trabajo, empieza a ahorrar como loca. sí. Porque, o aunque te guste, porque a lo mejor las cosas cambian. El mío me gustaba, pero compraron la empresa y entonces ahí justo la editora mala de Malolandia aprovechó para hacer muchísimas grillas. Mm. Yo acabé saliendo con colitis, gastritis, o sea, terror. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque si yo no hubiera tenido los ahorros, no hubiera podido hacer esas cosas, fue cuando decidí irme y escribir Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, Wow. creo que es muy importante que la historia que tú hayas tenido Sí, la vivas como con más responsabilidad sí. del significado que le das, si te ayuda Sí. a crecer o no. Sí, porque, a ver, las pistas que te ayudan a saber tus significados es cómo vivía, el dinero daba gozo, el dinero era abundante, era carente, o sea, ¿quiénes eran los generadores Y de además eso? abundante y carente me encanta porque es muy relativo. Ajá. O sea, hay gente que con poco ¿Tenía dinero mucho? es muy abundante, Sí. hay gente que con mucho dinero tiene poco, y hay gente que siempre confía en su capacidad de seguir generando, y hay gente que por confiar mucho en su capacidad de seguir Sí. generando no ahorra y entonces le Sí, juega en no contra. lo Entonces, retiene. qué es abundancia y qué es escasez para ti es bien importante, ¿no? Sí, sí. Y justo en eso sí había paradigmas muy diferentes en mi casa. O sea, mi Sí. mamá es la gozadora. Ok, ella sí le gustaba gastar. El Sí. dinero era Sí, para sí. gastar. O sea, yo la he tenido que educar un poquito porque de repente Qué se me sale bien. del guacal. Yo he porque- querido que tú me eduques, pero nomás no me educas, Chihuahua. No, pero mi mamá era la clásica, era porque ya no es así, que era la mejor compradora de sus amigas. No importaba qué porquería, chachara o producto milagro vendieran, ella siempre compraba apoyando a las emprendedoras. Y yo, "Bueno, está bien, mamá, Además, pero con muy buena con justificación. muy buena justificación. Se tienen que mover la Se tiene que economía. apoyar a Sí. México. Y yo, mamá, o sea, sí, pero nunca lo vas a usar. O, Sí, sí, o sí. ok, cómpralo una vez, pero no 500. O sea, Sí, como que totalmente. ese tipo de cosas así. Y mi mamá sí era de, mi papá, por ejemplo, solo en sus cumpleaños y en Año Nuevo, Navidad, esas cosas, o sea, pueden tener regalos. Y mi mamá era como, no, Día del Niño, ahí veía cómo, pero como que se escabullía para darnos algún otro regalito. Ok, Si era o sea, con mi hijo es un pleito. claro. Porque le digo, mamá, ese niño tiene que entender que el dinero se gana de una manera, que hay una periodicidad, no le puedes estar dando domingo todo el tiempo, no, Sí. no le puedes dejar que se robe el cambio de la casa, porque entonces va a creer que eso es una fuente de ingresos y eso no puede ser. O no le puedes, Claro. le digo, tiene que haber una regla para cuando le compras cosas, porque yo sí Ok. tengo reglas. Ok, Él solo cuando salimos de viaje, un solo juguete. ok. El que quieras, grande, chiquito, mediano, mientras lo podamos empacar. Ok, ok, Y uno. ok. Y eso lo hago muy a propósito para forzarlo
a que aprenda a elegir. Ok. Porque en la vida te vas a encontrar muchas decisiones. Ujú. Y si tú no aprendes a decir, ok, vi este y luego vi uno más padre, pero chin, ya había escogido, Sí. o al revés, me espero porque este está padre, pero no me encanta, Ujú. entonces te va a costar mucho trabajo decidir en la vida adulta. Entonces, mi hijo podría ser un niño ultra consumista, Ujú. pero como que quiero que tenga ciertas guías, ¿no? Y de Sí. repente poderle dar otro tipo de herramientas, porque además sí veo mucho esta parte de que los niños ahorita tienen tanto, o sea, sobre todo si Sí. vienen de familias, bueno, y aunque las familias luego ni tengan, Sí, sí, sí. les compras todo lo que puedes, o sea, Sí. hay juniors Sí. en todas las clases sociales. Sí, sí. Sí, y ahora los niños piden de Santa, pero si el iPad, pero si el PlayStation, pero si todo, así como todo. Y además 8 cosas, Ajá, sin reglas, ¿no? O sea, a ver, son tres reyes magos, no pueden cargar más cosas. claro. 3, Sí. ya, ¿no? Máximo. Y es que me da la impresión, no sé qué piensas tú, que el que nuestros hijos no tengan ningún límite y ninguna restricción en ese sentido, que no sepan ganarse o esforzarse Ni para. desear, Ana Mar. Exacto, es que el hambre. Ni desear les hace personas completamente insatisfechas y además con hay una vocecita que a mí me da mucho miedo en estas generaciones, que es la vocecita de la incapacidad. Ujú, Somos papás tan traumados que les queremos dar lo que nosotros no tuvimos, ujú, que les estamos quitando algo más importante, que es la capacidad de resolver. mm. Entonces, de pronto, Y de desear. y de desear, y justo esto está muy chistoso, en un podcast estaba yo hablando con la esposa de un super youtuber que también tiene podcast y pues, son muy millonarios. Mm. Y el niño literal a la maestra de repente le decía cosas como mi papá es millonario, cosas así, no importa, y así gracias Dios porque somos millonarios. Ese era digo, al menos era agradecido, ¿no? Pero sí, esa era su oración. Gracias Dios porque somos millonarios. Y yo, okay. Bueno, yo quería ser rica millonaria, que lo ando juzgando, ¿verdad? Exactamente. Pobre infante. Pero, el problema es que él sí era millonario. exacto, él ya era desde chiquito. Bueno, no, sus papás. Sí. Pero el caso es que ella, cuando acabamos de hablar, estábamos hablando de finanzas personales y de cómo enseñarle a tus hijos buenos hábitos y cómo es tan importante el tema de que ellos tengan metas para que puedas generarle el ahorro, porque si ellos no quieren, aunque sea el juguetito, pues entonces no van a ahorrar. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta que a mi hijo le doy hasta lo que no quiere, le doy tan en exceso Atiborrado. que mi hijo nunca quiere nada, entonces nunca va a ahorrar. Sí. Porque nunca va a sentir la necesidad de tener un objetivo, de tener una meta. Entonces, Sí. tengo que bajarle a la cantidad de cosas que les doy, porque además los estamos haciendo adictos a la dopamina. Totalmente. E insatisfechos permanentes. Es que creo que los papás que hemos hecho un gran esfuerzo por tener y por aspirar y por tener justo eso que tanto deseaste de niño, cuando tú tienes a tu hijo y no tienes un trabajo personal, entonces vas a proyectar a tu niño con ganas de todo y vas a darle cosas que ni necesita, Y él cosas no trae las carencias que tienes tú, tiene otras, Exacto. pero no esas. No esas. Y la verdad es que lo que sucede con esos niños, porque yo he visto muchos casos ya en adultos que en realidad no tienen voluntad de generación. No, y además se sienten tan inútiles, tan inseguros. Sí. Es como una Porque, sobreprotección. ajá, es una sobreprotección Sí. el hecho de atiborrarlos, o sea, no darles ni el espacio, porque además también, y esto sí, o sea, yo crecí en una casa que estaban muy traumados con el sistema Montessori, mi papá nos ponía banquitos y tal, luego se quejaba de que yo fuera independiente, ¿va? Pero justo una de las cosas que les decían es no les saques todos los juguetes, o sea, véselos rotando y déjales unos cuantos para que puedan jugar y luego se aburren y les pones otros. Pero cuando hay tantas cosas no saben ni qué hacer y se aburren y mamá, dame el iPad. Y justo les das el iPad, pura dopamina, no tienen la capacidad ni de aburrirse, ni de crear, ni de querer, ni de esperar. O sea, yo creo que es muy chistoso cómo los adultos queremos evitarles frustración a los niños, Sí. pero a veces la frustración es el campo de entrenamiento para que tú de adulto no te traumes tanto y no sufras tanto. O sea, les estás evitando el tener una gran habilidad, Sí. que es la perseverancia. Sí, sí. Porque si te frustras, a ver, supéralo y intenta otra vez de otra manera. Sí. O si te frustras porque tienes que esperar, pues espera un poquito porque si no, no va a haber recompensa. Claro. Y de hecho, en todos los temas de finanzas personales,
Pues es muy famoso el estudio de los malvaviscos de los niños que si Ujú. se los querían Justo pensé en ese. que si se los querían comer ahorita, Ajá. la gratificación instantánea, o después, y que los niños que tenían la capacidad de esperar para tener una recompensa, tenían más éxito en la vida a lo largo del tiempo. Y así son las finanzas. Sí. O sea, al final, entre más les desarrollemos a los niños la perspectiva de futuro, o sea, tú pregúntale a tu niño, ¿qué quieres ser de grande o qué quieres ser al ratito? ¿O qué te gustaría que como familia hiciéramos tal? O incluso hasta los planes del fin de semana, Ujú. que te ayudan a armar ciertas cosas, Ujú. ayuda a que dejen de pensar solo en lo inmediato y empiecen a desarrollar esa capacidad, sobre todo para las familias que somos lo bailado, nadie me lo quita, eso es lo que hay que desarrollar. Los que ya están muy allá, vénganse más para acá, ¿no? O sea, Exacto. equilibremos. Pero eso es muy importante porque es de las mayores habilidades para después poder ahorrar o poder invertir. Sí, Porque si tú no tienes metas, todo lo de alrededor van a ser objetos brillantes que se te van a antojar. totalmente. Y yo, todos mis alumnos que eran compradores compulsivos, Ujú. la primera pregunta que les hago es, oye, tú tienes una meta que realmente te interese, que obviamente implica recursos, ¿no? O sea, que Sí. quieras cumplir. Y la mayoría me dicen que no saben. Ujú, ujú. O sea, antes de si es una adicción o no es una adicción, y obviamente hay un vacío emocional que tienes que tratar porque el dinero nunca te va a cubrir los vacíos emocionales. Sí, El único estado que cambia cuando compras para tratar de realmente llenar el llenar un vacío. vacío es el de cuenta. sí, Porque lo demás te va a durar 20, o sea, te va a durar 48 sí, horas, sí, que es lo sí. que dura la dopamina, y luego bye. Sí, es una Así que aspirina de cáncer. y por eso justamente el trabajo financiero se tiene que hacer lo financiero y el Ujú. trabajo emocional se tiene que hacer en lo emocional. No, Sí. no son equivalentes. Sí, sí, sin embargo están tan relacionados, o Uf, sea, y en no el es dinero hay todas las emociones que te puedas imaginar. totalmente, o sea, está muy relacionado con estoy gastando porque es la única forma de sentir que puedo tener poder, que puedo llenar vacíos, Y si es que puedo entretenido, sentirme con valor. claro. O sea, O porque pienso, que eso es muy chistoso esa creencia, me van a valorar más los demás si me ven que sí, estoy muy bien vestida, que traigo la bolsa. Y eso a mí, los que compran por esa razón, sí. léanse La psicología del dinero de Morgan Housel y hay una frase que justo en una parte dice que compramos con dinero que no tenemos para Ujú. impresionar a personas a las que no les importa. Claro. Porque sí, cuando tú traes tu bolsota ahí, Ujú. te sientes, ah, sí, todos van a decir que tengo un gusto impecable, que soy elegante, no sé qué. Y la persona lo que piensa es qué bien se me vería a mí esa bolsa. Claro. Lo último que piensa eres tú. Lo mismo, andas en tu carrazo y, ay, van a creer que soy Ujú. un cuate súper de éxito. Respetable. Respetable o súper triunfador o un galán. Lo que sea que tú le des de atribución a ese Sí. gasto. Y lo que piensan es cómo me vería yo en ese coche. O sea, no Sí. piensan en ti, a ti ya te borraron de la foto. Sí, claro. Entonces, por eso no puedes hacer el dinero por Sí. cosas externas, no puedes usar el dinero por cosas externas. Y es que también pienso, Sofía, que esta sociedad nos vende muchísimo ese lugar, esa relación con el dinero. O sea, tú quieres ser respetado, sentirte exitoso, ser atractivo, tener libertad. O sea, como que el dinero no está muy vendido en una relación de valor y de poder Y de control. y de control y de ser, ¿no? Al final pensamos en el dinero como la forma de tener eso en nuestra vida y nunca, y perdemos de vista que en realidad no tiene que ver con ese coche, porque ese coche un día se va a convertir en otro coche y ese viaje se va a convertir en otro más picudo y esa casa en otra más picuda y o sea, eso es digamos que un lugar donde no tiene llenadera. Claro, o sea, sobre todo porque cuando no viene desde un porqué, o sea, yo por eso le digo, el mejor trabajo que puedes hacer para tener buenas finanzas es conocerte. Sí. Porque si tú realmente tienes claro cuáles son las metas y las prioridades de Ana Mar, Uh-huh. no las que la familia cree que tiene que tener, no las que las amigas tienen también, porque además estamos viviendo en la era del FOMO. O sea, parte de las crisis de salud mental vienen de la comparación y en parte la comparación económica. Muy dada por las redes sociales, ¿no? Muy dada. Hay un estudio justo de que la gente, ¿cuándo fue más feliz en Estados Unidos? En los 50. ¿Eran más millonarios? ¿Tenían coches más grandes, casas más grandes? No. ¿Qué era lo único diferente? Que digamos, la igualdad económica era mayor. O sea, era muy difícil que tú y tu vecino tuvieran casas demasiado diferentes, tenían más o menos el mismo coche, más o menos los mismos aparatos de cocina, se iban a vacacionar a casi los mismos lugares. Y yo creo que en los 90 nosotros ya nos traumábamos como adolescentes porque pues veíamos en las revistas o veíamos ciertas cosas, pero ahorita
Peor. Peor, porque los adolescentes no se están comparando con sus pares ni siquiera, se están comparando con gente que ni conocen en las redes. Sí. Y esto aplica para trastornos de alimentación, aplica para salud mental, pero aplica también en lo económico, que tienen una expectativa de, ay, yo soy el único tarado porque no soy millonario a los 18, ¿no? Sí, porque no estoy en mi jet privado o no estoy en mi... Que por cierto, se rentan los sets de jets privados, porque la gente luego anda de taruga cayendo en gente que anda vendiendo imágenes de, ay, sí, yo soy millonario porque mi sistema de 5 minutos para hacerte rico funciona. Esos sets los rentan para influencers, ni siquiera es un avión real, es un set de tele. Sí. Es que qué interesante la psicología del dinero, ¿no? Interesante. En términos de nuestro valor, de nuestro merecimiento a ser amados, a ser reconocidos, de la justicia o injusticia. Exactamente. O sea, cómo realmente es importante no vivir el dinero desde ahí. No, porque además, a ver, el dinero es una herramienta, igual que el tiempo, igual que la energía, es una herramienta que la puedes administrar bien o administrar fatal. De hecho, yo te diría que el dinero y el tiempo son igualmente valiosos, o incluso el tiempo más, porque el dinero lo puedes generar más, pero el tiempo no. Entonces hay que administrar muy bien estos activos, pero pensarlo como eso, como la herramienta que te lleva a lo que tú quieres, como un facilitador de cosas, y que no te hace más ni te hace menos. O sea, lo que te hace más o lo que te hace menos es lo que tú misma piensas de ti, las habilidades que vas desarrollando, las capacidades que vas desarrollando, pero no el dinero en sí. Entonces, yo creo que sí tenemos que empezar a darle su justo valor al dinero, porque también eso de, ay, no, el dinero no es importante y por eso no lo pelo y por eso traigo un relajo, pues luego te explota la bomba. Te explota la bomba. O sea, Ana Mar, es que la gente que no le dedica nada de tiempo a la planeación del dinero o a aprender del dinero, tarde o temprano se lo cobra con los caos que se generan cuando no le ponemos atención a eso. Y esa parte de, ay, no, yo no soy bueno en los números, yo tampoco era. Pero puede ser bueno en la lógica puede ser, y además es un tema tan interesante. Yo siempre que escucho conversaciones, obviamente cada quien sus sesgos, ¿no? Todas las historias que yo escucho, las historias de personas son historias de dinero. Porque si tú te sientas en una mesa y estás platicando con tu amiga que se quiere operar, ahí hay un presupuesto, ¿no? O ahí hay una lana. Si estás platicando con tu sobrina que se quiere ir de mochilazo o de viaje, ahí hay una historia de dinero. Si estás con una pareja que se va a casar o divorciar o que va a tener hijos, todo eso son historias de dinero al final. Totalmente. Entonces, ¿por qué nos vamos a llevar mal con un activo que nos ayuda? Pero también, ¿por qué le vamos a dar un poder endiosado? O sea, no puede sustituir. A ver, el dinero sí te puede pagar la terapia, eso sí. Definitivo. Pero el dinero no te va por sí mismo a dar cosas hasta que tú no te enfrentes con tus demonios. Y ni siquiera curar, ni mucho menos aunque tengas al mismísimo Buda encarnado, ¿no? No. O sea, en realidad, creo que yo lo vería en términos de mi teoría, o sea, el dinero tiene que ser vivido desde el adulto y no desde el niño, ¿no? Ok. Porque cuando vivimos el dinero desde el niño, representa papá, mamá, seguridad, conflicto, por eso no lo tengo, porque es conflicto, me van a pedir, o representa el valor que yo nunca tuve. Es que la importancia de que nuestras finanzas no estén gobernadas por nuestro niño lastimado y nuestra parte infantil, y que sea realmente un manejo adulto. Sí, y justo esto que estás diciendo, creo que en el tema millennial es muy cañón. O sea, Vania Bachur, que tú y yo la conocemos, nos cae increíble, es una escritora, ha justo puesto el dedo en la llaga con lo del adulto independiente de gustos bien dementes, porque claro, todos los millennials es el trauma de me voy a comprar ahora todo lo que quiera porque nunca me compraron el microhornito, ¿no? Claro. Que, a ver, o sea, también es como, bueno, son cosas distintas y a lo mejor duelen, pero hay que trabajarlas. O sea, comprar no te va a sanar. Sí. Eso es fundamental. O sea, no es que no deberíamos de comprarle el hornito a nuestro niño. El tema es que desde el adulto, ¿no? Yo voy a elegir comprarle el hornito a ese niño o ese adolescente que tenía este gusto. Soy consciente. Me estoy dando un regalito, ¿no? Ajá. Pero también me tengo que dar los otros regalos de la vida. También me tengo que dar mi seguro de gastos médicos mayores, tener mi fondo de emergencias, pagar mi tarjeta a tiempo para no estar con cobradores, pensar en el retiro o pensar en qué cosas me importan ahorita. Porque, bueno, se vale a lo mejor una vez o dos hacer algo así, pero ser un kidult a lo mejor implica esta negación del adulto, ¿no? No quiero crecer. Sí, y realmente esos son gustos o conciencias más del adulto.
Claro. de voy a tener un seguro de gastos médicos mayores, voy a tener un ahorro para cualquier cosa, a administrar mi dinero de esta manera. Y otra vez no tiene que ser o, puede ser y, o sea, sí te puedes dar estos gustos Sí. dementes, pero más chiquitos. O sea, yo a la gente siempre les recomiendo que tenga 4 tipos de ahorros. 4 gustos dementes. 4 gustos dementes. Pero el ahorro para las metas, o sea, para cosas que quieres hacer. Ok. El ahorro para las emergencias. Sí. El ahorro para el retiro. Y el ahorro para los placeres, el fondo para los placeres. Así como hay un fondo para los imprevistos para chin, se me ponchó la llanta, la gotera, tuve que pagar el deducible del seguro, lo que sea, también debe de haber, ir ahorrando poco a poquito para que cuando te quieras ir al conciertazo te vayas sin culpa. Cuando te quieres dar el viaje te lo des sin culpa. Cuando te quieres dar esa cena, es más, te quieres comprar tu chihuahuas microornito, pues cómpratelo. Totalmente. O te quieres comprar, ya, eso ya nunca supimos si era real o nada más fue una cosa viral, pero que Mi Alegría sacó un puesto de taquero. Y justo el público más emocionado eran los millennials. Okay. O sea, no los centennials, no chavitititos, no los alfas, los millennials. Ok. O sea, le jugaron ahí bien al tema de la nostalgia. Entonces, sí se vale siempre y cuando, otra vez, nosotros tengamos gustos en el presente, pero sin hipotecar el futuro. Sí. Cuando te estás comiendo constantemente a tu yo del futuro, es como The Substance, ¿no? O sea, como que al final va a haber consecuencias. Sí. Y no es que no sea reversible, porque a mí hay mucha gente, Ana Mar, que me dice, ay, es que Sofía, es demasiado tarde para agarrar estos hábitos y yo toda mi vida he sido un desastre. Pues sí, pero el punto es, ya no pienses en la culpa, en el pasado, en lo que hice mal, piensa en la responsabilidad, cómo voy a responder de aquí hacia adelante Claro. y cómo le voy a dar a Ana Mar o a Marta o a Sofía o a Luisa o a quien sea que nos esté escuchando una mejor vida de aquí a 5 años. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer para que yo no me esté tronando los dedos o para que empiece a construir las cosas que quiero? ¿Qué cosas tengo que dejar de creer? ¿Qué cosas tengo que aprender? Porque el dinero sí se aprende. Sí. O sea, al final, yo creo que el secreto mejor guardado del sistema financiero es que el dinero es fácil, pero nos lo explican difícil. Sí. Nos aplican la de, si no los convences, confúndelos. Sí. Pero cuando yo le explico a la gente de repente términos de inversiones, de ahorro, de crédito, me dicen, ay, no puedo creer que esto era así. Sí. Sí, o no puedo creer que era tan fácil, o no puedo creer que esto significaba esto. Sí, pero claro, nos ponemos técnicos para poder cobrar más. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que vivimos el dinero como una experiencia y no entendemos que tiene reglas y que puedes leer y aprender acerca del dinero y que puedes estructurar ideas claras en relación al dinero. Y que hay niveles. Puedes empezar por hacer 3 cambios facilitos que te van a voltear la vida financiera y que te van a dejar mucho más arriba de lo que el promedio de la población. Y que si quieres seguir avanzando, hay mucho para avanzar, es un tema eterno. Yo tengo escribiendo desde 2006, cuando empecé a reportear, hasta ahorita de dinero y no se me acaba el tema, porque sigues aprendiendo cosas. Pero a lo mejor dices, oye, mira, yo con palitos 1, palitos 2, al menos ya no voy a tener deudas y voy a empezar a ahorrar algo para el futuro. Entonces ya después decides tú qué tanto le quieres avanzar, pero sí tener cosas básicas, tener tus metas definidas, eso hacerlo cada año y por eso justo el método pequeño cerdo capitalista ya tiene que ser canasta básica, tu planner de organización financiera tiene que ser canasta básica. A ver, y yo si quiero, no, ay, la doña Huevotes quiere juntos, aplastar. canasta básica con doña Huevotes. Ok. Pero justo tener tus metas básicas es importantísimo. O sea, esto con leerlo sabes cómo usarlo. Claro, porque cada día te da un ejercicio. Al principio empieza más mágico para ti que te gusta eso, amiga, porque hacemos visual board. Luego el mapa del año que dibujaste lo bajas a tus 3 metas efectivas. Y después eso dices, ok, ¿cuánto va a costar? Y ves los gastos anuales y puedes hacer una planeación de eso. Pero si tú me dijeras, Sofía, solo voy a hacer 3 cosas, mis metas es muy importante, entonces define tus metas cada año, las puedes escribir ahí y yo les recomiendo mucho que las pongan en un lugar visible. Si les tomas una foto y las traes de fondo de pantalla, las pegas en tu refri, donde sea, eso ayuda muchísimo. Segundo, automatiza tu ahorro. En cuanto recibes tus ingresos, pon algo que te los pueda domiciliar a otra cuenta, a una inversión, lo que sea. CETES directo, sociedades financieras populares y algunos planes de inversiones te permiten hacer esa domiciliación. Entonces, y no hay pretexto porque CETES directo puedes domiciliar desde 300 pesos al mes. Así que eso se nos va en tarugadas, la verdad, a la mayoría, que ni nos damos cuenta. Y número 3, busca no ser la bella durmiente del banco. Es decir, ya puedes invertir con
muy poco dinero. Entonces, aunque sea en algo fácil, en algo de bajo riesgo, como puede ser CETES, sociedades financieras populares, empieza por ahí, porque entonces va a ser mucho más fácil llegar a tus metas. Si no quieres hacer nada más, solo haces esas 3 cosas y ya estás del otro lado. Y también pienso como papás, generar una cultura financiera en nuestros hijos, ¿no? Porque mucho del tema fue que no aprendimos, o sea, Y ojo, Ana yo Mar, pienso generar una buena cultura financiera, porque Ok. te guste o no te guste, les estás generando una cultura financiera con cómo Con tú tus hábitos. actúas o hablas del dinero. Tú quieres que tu hijo sea bueno con la lana, que te vea haciendo cosas buenas con la lana. Sí. Yo a mi papá sí lo vi ver presupuestos, yo a mi papá sí lo vi ir a pagar su tarjeta. Yo nunca vi a mi papá comprarse cosas estratosféricas y luego decirnos a nosotros que yo no me podía comprar. Que eso es una de las cosas que, por ejemplo, yo corregí con el mini pig. Ajá. Yo empecé a ver que de repente yo decía, yo me lo compré, y entonces él decía, ¿y a mí por qué no me estás comprando si tú te estás comprando? Okay. Entonces dije, ok, en esta familia vamos a tener reglas. Mijito, porque hay quien lo genera y hay quien... O sea, sí, pero también ellos... Yo así le decía al mío. Ajá. Porque yo soy la que lo genera. Es un argumento y siempre puede ser salud por los de la herida de porque soy tu madre. Porque yo lo genero, el día que tú lo generas te lo compras. Te lo compras. Eso también, porque pues así también van entendiendo la diferencia. Pero también yo decía, si él me ve comprar por impulso, no es lo mismo comprar algo que quieres, que planeaste, que por impulso. Entonces, si él me ve comprar por impulso, él va a creer que eso está bien. Sí, entonces, y así va a ser su hábito de compras. Y al mismo tiempo, este consejo puede parecer contraintuitivo, pero quieres que tu hijo sea bueno con el dinero, dale algo que administrar. Si tu hijo no tiene domingo, si el dinero cae así de forma random, nunca va a haber una lógica para él o para ella de cómo se genera el dinero. Entonces, a lo mejor tu hijo dice, ok. Y que él lo administre. Que tenga ciertos objetivos con ese dinero. Ok, puede ser que tú hagas, lo pongas en el banco, pero él sepa cuánto tiene, también cómo lo va a depende gastar. mucho de la edad. Mini el mini pig tuvo su primera alcancía cuando tenía 1 año y medio o 2 añitos. Se la regaló Silvia Singer, de Sin Modestia, del Museo Interactivo de Economía. Y él empezó con la parte concreta de moneditas. Ay, mi vida. Y entonces empezó ya a ahorrar y llegó un punto en el que le dije, mijito, ahorita tienes 274 pesos. Ya nos alcanza para meterlo en una inversión. De hecho, la primera vez que le dije, te voy a contar qué son las inversiones. ¡No quieres saber de inversiones! Y yo estoy a punto de, porque soy tu madre, me escuchas. Y dije, bueno, vamos a darle chance. Hay cosas que tienen que quedar claras. Ajá, exacto, ¿no? Las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia tienen que entender. Exacto. Exacto, que seguro a ti la tuya, bueno, o sea, te cuenta, mamá, tengo herida de no sé qué. El lenguaje de sus emociones. El lenguaje de sus emociones. Mi vida, aquí se vale sentir todo lo que se siente. Sí, exacto, ¿no? Entonces después así, mamá, no que se vale aquí sentir todo. Exacto. Uno de repente se vuelve su propio demonio, ¿no? Dice, ching, ¿para qué le dije? Pero justo después había un cuento que hablaba del monstruo de la inflación. Y lo único malo es que le empezó a tener más miedo al monstruo de la inflación que al coco. Okay. No se quería sentar a cenar porque tenía miedo que se lo comiera el monstruo de la inflación. Creo que no es una buena dije, a lo mejor con eso sí fue muy lejos, pero bueno, pero ya entendió que si no inviertes el dinero, los ahorros se los come la inflación. Entonces tiene como sus lógicas alrededor de eso. Entonces yo le leo cuentos, le mezclo, o sea, cuentos de ficción, cuentos de emociones, cuentos de... Ahorita está súper clavado con el tema del extraño mundo de Jack, la de Jack Skellington, todo esto de Tim Burton le encanta, o le encantó, a lo mejor por la temporada, Hotel Transilvania, pero leemos cosas que tienen que ver con eso, que tienen que ver con otros cuentitos, y también leemos los cuentos de inversiones. Pero entonces el otro día justo fuimos al centro y estaban las ofrendas y había 80,556 vendedores ambulantes y quiero que me compres esto, quiero que me compres esto. Yo le dije, Gabriel, yo le dije, mi amor, no te voy a comprar absolutamente nada. Yo no te voy a comprar nada. Tú tienes en tu casa 274 pesos. Si los quieres usar, yo te voy haciendo las cuentas y te digo. Y no gastan. Ya cuando su dinero no lo quieren comprar. Exacto, entienden que el patrocinio es interesante. Pero fíjate que había un perrito de pilas de que costaba 100 pesos. Ajá. Y entonces, y ese es el tipo de cosas que de repente a un niño se les puede explicar fácil. Le dije, a ver, mamá, pero de verdad quiero, o sea, tenía media hora diciendo, quiero el perrito, porque es persistente el canijo. Okay. Quiero el perrito. Y entonces dije, a ver, ya, si quieres el perrito, nada más quiero que entiendas que del dinero que tienes, te alcanzaría para 2 perritos y medio, más o menos. Si te compras un perrito, ya nada más vas a tener dinero para un perrito y medio,
que lo puedes usar en otra cosa, pero ya no vas a poder comprar cosas más grandes. ¿Estás seguro que lo quieres comprar? Sí. Yo te presto, pero me lo vas a pagar llegando a la casa. Sí. Y no te voy a corretear porque me lo pagues. Sí. Y llegó a la casa y con su monedero me pagó los 100 pesos. Ay, mi vida. Y ama... ¿Cuántos años tiene? 4. Ay, está chiquitito. Ama y adora a su perro que él se compró. Claro. Si yo se lo hubiera comprado, sería otro perro más en la pila de peluches, que no le importaría, pero él, al ver que es su propio dinero, que él se lo compró, lo quiere más que a los otros perros. Y a los 4 años que ya aprendan a hacer eso. Pero como todo es educación, cultura. Y no subestimar, Ana Mar, porque yo creo que a ti te debe de pasar también con el tema de las emociones, que como los adultos de repente somos tan inútiles para sentir o no queremos enfrentarnos a lo que sentimos, creemos que ellos no pueden. Pero a veces los hijos están en la mejor edad para aprender cosas. Para mí siempre ha sido más fácil enseñarles de finanzas personales a niños, incluso antes de tener hijos, que a adultos, porque el adulto tiene todos los prejuicios. Exacto. Y el niño no. Yo justo ahora mi hija tiene su primer ingreso porque hizo un trabajo y entonces tiene su primer ingreso importante, digamos, y le dije, vamos a meterlo, Isabela, a una inversión y vas a darte cuenta cómo crece tu dinero. Eso lo puedo hacer ahorita que ya tengo, digamos que un poco más de cultura financiera. Pero me hubiera encantado hacer eso, por ejemplo, con mi Bruno, que yo veo claramente cómo se le complica mucho más, ahorrar es más gastalón, o sea. También es de personalidades. O sea, como que al final hay gente que le gusta más ahorrar, pero los sistemas funcionan a todos. Entonces, si Bruno tiene que hacer el quítame lo que me lo gastó, le va a hacer, o sea, le va a facilitar que ya nada más le va a quedar una parte más chiquita para gastar y pues se va a dar con eso, ¿no? Así de, pero al menos ya ahorró. Sí, entiendo que cada uno de nuestros hijos va a tener distintas personalidades, pero si como papá a los 4 años o a los 5 años empieza a vender sus paletas y empieza a tener su ahorro. Y no los traumes y no los frustres si venden sus paletas. Ana Mar, no sabes cuántos papás llegan conmigo que me dicen, es que me salió muy emprendedor, pero me da pena. O pero no me lo vayan a castigar en la escuela, pero... A ver, a Warren Buffett andaba vendiendo en todo su vecindario chicles y luego se dio cuenta que los chicles no eran tan redituables, entonces cambió a refrescos, ¿no? Y de ahí, no, o sea, como que si no los dejas tú experimentar, o sea, porque tú no seas emprendedor o porque tú no hayas descubierto que tienes esas habilidades, porque a lo mejor las tienes, pero te tocó... a lo mejor tus traumas de que piensan que... ¿Qué van a decir que estoy explotando a los niños para mi propio beneficio? ¿O qué van a decir que somos pobres? Exacto. ¿No? Acá, o que no les doy porque necesitan vender. Y es otra vez la óptica sobre las cosas. Sí. Si yo veo a un niño vendiendo algo, digo, evidentemente si lo veo en situación de calle, pues digo, este país está muy mal, la desigualdad está muy mal, pero si veo a un niño en un estado de bienestar normal que llega y dice... oye, estoy haciendo esto porque me quiero comprar un juguete, o aunque ni me dé la razón, pero que está tratando de hacer su negocio. Justo Sofi, la hija de Pamela Cerdeira, es súper emprendedora. Le pide a Pam que le patrocinara una máquina de 3D para poder vender cosas impresas en 3D. Y entonces el otro día estaba llore y llore la pobre porque vivió su primera desilusión emprendedora. Ella nació en 2017 y alguien había registrado la marca que ella quería registrar en 2010. Nació 7 años tarde, pero justo llegamos a la casa y nos estaba... tiene 10 años. Tiene 10 años, menos, yo creo que sí. Sí, 2017. Sí, muy chavilla. Y entonces llegamos a la casa y a Tania y a mí nos sacó todo lo que tenía, ¿no? Y la venta de pulseras y no sé qué. Y bueno... No es cierto, 8, perdón. Sí, Pamela se estaba queriendo meter abajo del sillón. Y dice, no, ya déjala. Y yo, obviamente, la tía alcahueta de los emprendedores, yo sí te la compro, ¿no? Claro. Lo único es que después me quería comprar muchas y era medio carera. Entonces ya le dije, no, eso ya no, mi reina, ya. Con una suficiente. Pero justo, de repente tenemos que ver cuánto nosotros estamos frenando la iniciativa de nuestros hijos. Sí, totalmente. Por nuestros traumas, por nuestra visión del qué dirán, porque sí, va a haber gente que va a decir, ay, ¿cómo? Pero ese es el trauma de esa persona. Claro. Eso no es lo que está haciendo tu hijo, ¿no? Entonces, perdamos la vergüenza y relacionémonos con el dinero desde el adulto, porque ese diría yo que es el resumen de esto. Claro, relacionémonos desde el adulto y también, ¿qué creencia es más útil?
Sí. para lo que tú quieres lograr con el dinero. Sí, sí, sí. Sí, porque yo pienso que, o sea, si logramos irnos a este adulto que es observador de sus móviles emocionales, observador de las creencias, estructura metas a futuro, o sea, trabajemos eso, quitémosles las finanzas a nuestra parte más instintiva, más de compensación inmediata, de generación de valor y llevémoslo más a una O de nuestros estrategia. traumas de no soy bueno. Exacto. Puedes volverte buena en lo que tú quieras. Sí, totalmente. ¡Ay, Amiguita, te amo! bueno, ya nos vamos. Nos quedamos Oigan, platicando. Ustedes sí, quédense en el canal. Vamos por el segundo tequila. Y ¿sabes qué? Se me antoja que un día hablemos del tema con el que empezamos, que es el tema de las finanzas en las mujeres, Uf, sí. de la libertad financiera, las creencias, con qué relacionamos el dinero a las mujeres. Y me encanta también como profundizar en este tema de cómo como mamá hacer una cultura financiera en los hijos. Digo, la verdad sí la tienes que tener tú primero. Claro. Digo, siempre pueden aprender a la par, Sí. pero nunca vas a evitar que tus ejemplos contaminen o fomenten o lo que sea. Arrastran. Y de hecho, no, o sea, se habla un poquito de temas de relaciones y dinero en mi próximo audiolibro, en mi próximo libro, que se llama Finanzas para la vida adulta. Ahorita el audiolibro, cuando escuchen este episodio, Así se llama. Finanzas para la vida adulta. Totalmente, me encanta. Se llama así y lo pueden encontrar en Audible, en audiolibro. Es un Audible original, solo en esa plataforma está. Y también en unos mesecitos lo van a encontrar en versión impresa, lo que ustedes prefieran si leer o escuchar. Pero feliz de la vida también regreso a hablar de finanzas para las mujeres. De verdad hay que hacerlo porque sí se aprende, se comprende cómo se administra, cuáles son las creencias desde distintos aspectos, así que ojalá que puedan tener ese libro y yo te quiero dar las gracias por estar aquí, ¡Salud! por compartir, por además ser una incansable educadora financiera que este país, oye, ¿por qué fue tan exitoso? Pues porque se necesita. ¿Por qué sigue siendo tan exitoso? Porque se necesita. Así que utilicen las herramientas. Esta es una vitamina de Anamar para amar. Muchísimas gracias por estar y compartir esto para quien, ese gastador compulsivo, ese que necesita administrar sus finanzas, compártelo, ¿por qué no?